hablar siempre de herencia espiritual maligna y vamos a cubrir dos temas: las maldiciones generacionales y espíritus territoriales. Entonces tenemos siempre el cuadro sinóptico, un cuadrito para recordarle dónde está ubicada cada cosa. Y entonces dijimos que el enemigo tiene diferentes vías a través de las cuales trata de pactar a la gente o de hacer que las personas se salgan del propósito eterno de Dios o del destino profético con el cual el Señor les ha llamado. Entonces tiene ahí el cuadrito, ¿verdad? Bien, y ya cubrimos lo que es iniquidad y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son maldiciones generacionales. Vamos a definir someramente lo que son maldiciones generacionales. Podemos decir que son focos de tinieblas o entradas legales, algunos le llaman asideros dentro de nosotros, que heredaremos a nuestras generaciones. O sea, esas áreas de tiniebla, si no son liberadas, no son limpiadas, nosotros vamos a transmitir a nuestras generaciones una maldición. Son también entradas legales de maldición que recibimos por herencia de nuestros antepasados. Normalmente las recibimos, pero también nosotros las seguiremos heredando a nuestras generaciones si no somos limpiados. Y podemos decir también que maldiciones generacionales son el efecto de nuestra condición y nuestras acciones sobre nuestros descendientes mediante diferentes vías. Vamos a ver cuáles vías. Una puede ser atarlos con nuestras bocas o acciones. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo: es que sos tonto, entonces está maldiciéndolo y lo está atando a una condición futura. Yo conozco personas que cuando eran niños, conozco una hermanita, cuando era niña le decían la gordis y hoy pesa 250 libras. O sea que los padres pueden atar a los hijos, ¿verdad? O a los parientes, declarando palabras que luego esa es la condición en la cual caen, porque hay autoridad en la boca de un padre sobre un hijo. O cuando le dice: ay, qué niño más inútil, qué muchacho más rebelde, por ejemplo, y entonces lo está atando a la rebeldía, está imponiendo una condición con su boca que es una maldición. Otra manera como nosotros podemos atarlos en sus acciones es por la ley de siembra y cosecha, como hablamos hace un rato. Si usted siembra iniquidad, sus hijos van a cosechar la iniquidad que usted siembre. Ese es otro ejemplo. Y otro es por la iniquidad transmitida, es decir, por la que heredé de mis padres, que yo puedo transmitirle a mis hijos, aunque en mí esté latente y todavía no se haya ejecutado el pecado. Hablábamos hace un ratito en la mesa y hermano Martín me recordaba algo. Cuando el apóstol José Luis Álamo estuvo la última vez con nosotros en la Lima en el mes de febrero, él describía la iniquidad de esta manera y la verdad que está muy gráfico para no olvidarlo. Decía: es un árbol donde la iniquidad es las raíces, el tronco, las ramas son las maldiciones y el fruto es el pecado. Entonces está más fácil de captarlo y de que no se nos olvide, ¿verdad? Entonces veamos Génesis 12 del 10 al 13. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora, ¿qué era lo que Abraham estaba sugiriéndole a Sara o estaba diciéndole que hiciera? Que cometiera un engaño, que dijera una mentira. Ellos están haciendo o creando una mentira, un engaño. Ahora, ¿Isaac de quién era hijo? De Abraham y Sara. Pasaron muchos años para que esto aconteciera, pero no se olvide de lo que ellos sembraron muchos años antes. Entonces luego vemos en Génesis 26:6, ahora estamos viendo a Isaac
muchísimos años después, ya casado con Rebeca. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Le quiero hacer una pregunta. Cuando Abraham le dijo a Sara que mintieran y que dijeran que ella era su hermana y no su esposa, ¿estaba Isaac ahí? ¿Oyó Isaac lo que le estaba diciendo? Probablemente nunca lo supo. Sin embargo, vemos que ocurre muchos años después exactamente la misma situación. Ahora vemos a Isaac, hijo de ellos, haciendo exactamente lo mismo que sus padres hicieron. Y esto puede ocurrir de diferentes maneras. A veces existe lo que llamamos espíritus familiares. Hay espíritus familiares que operan sobre las personas y siguen operando en las siguientes generaciones. Por eso usted a veces ve actitudes en algunas personas que son actitudes que tuvieron sus padres o que tuvieron sus abuelos. Actitudes, aunque nunca se hayan conocido. Porque hay espíritus familiares, o aunque nunca hayan estado presentes cuando tuvieron esa actitud, pero hay espíritus familiares que hacen que las personas actúen como actuaron sus antepasados, de una manera espiritual. Eso es transmitido aunque no hayan estado presentes. Entonces vemos que Isaac, ¿verdad?, le dice a Rebeca lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Isaac mismo viene a cosechar lo que él también sembró. Allá vemos, ¿verdad?, que esto se pasó de una generación a la otra, pero aquí vemos una siembra y cosecha. Isaac y Rebeca mintieron, engañaron, y él mismo le enseñó a la mujer a mentir. Con esto quiero decirle, tenga esto muy pendiente, una alerta. Conozco una pareja que ya está en Cristo, siervos de Dios, y la esposa entró en adulterio. Y bueno, después de venir al Señor, ella se lo confesó y Él le perdonó. Y cuando yo estoy escuchando el testimonio de este hombre, él dice: no, yo la perdono porque realmente yo fui el responsable. Y digo, ¿por qué? Dice, porque yo fui el primero que cometió adulterio y llevé ese espíritu a mi casa. Entonces mi esposa no es la culpable, sino que soy yo. Entonces, muy raras personas piensan de esa manera. Normalmente se acusa, ¿verdad?, a la mujer, como que al varón se le pasa inadvertido. Pero la mayoría de los casos en que un hijo está cometiendo una falta, un pecado, o la iniquidad sale a flote, casi siempre es consecuencia de algo espiritual que los padres llevaron a la casa. O en el caso de una mujer, casi siempre el marido primero llevó ese espíritu a la casa y fue una contaminación. Entonces, en este caso, Isaac le está diciendo a Rebeca que mientan. Pero ¿qué ocurrió? A Isaac le dieron una cucharada de su propia medicina. Vemos después que cuando Isaac ya era muy viejo, que tenía que darle la bendición a su primogénito porque tenía que dejar establecida la herencia, y que por ley natural le correspondía a Esaú. Esaú fue el primero que nació, aunque eran gemelos con Jacob, el primero que salió a luz fue Esaú. O sea, legalmente la primogenitura le correspondía a Esaú, pero sabemos que Esaú vendió la primogenitura por un plato de frijoles rojos o de lentejas cuando venía muy cansado él, ¿verdad?, del campo, y Jacob era como más de estar en la casa con su mamá, y Jacob había hecho un rico guisado de frijoles y aprovechó el cansancio de Esaú y le dijo: venís muy cansado, tenés hambre, no tenés ganas de hacer comida, yo ya tengo, mira qué rico plato de frijoles, pero te lo cambio si me das la primogenitura. En vez de ser vos el primogénito, voy a ser yo. Está bien, dice Esaú, porque venía muy cansado, se come el plato de frijoles y ya no tiene derecho a rezongar, ¿verdad?, ni a pedir la primogenitura. Pero fíjese bien, el padre siempre le pedía la casa al primogénito, y Esaú era el que sabía cómo era que le gustaba al papá el animal que iba a cazar. Así es que, pero Isaac ya dice que había perdido la visión, ya estaba en cama y quiere un buen guisado, como él sabía que podía cocinarlo su hijo primogénito Esaú. Pero ¿qué pasa? Rebeca se confabula, y Rebeca, ¿verdad?, la esposa,
le hace cómo es que le gustaba el guisado, y ya sabemos todo lo que hace, que lo viste con cabrito para que piense que es peludito y todo lo demás. Entonces dice que Génesis 27:5, por alguna razón está muy bajo aquí en la computadora, dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a cazar, ¿verdad? Pero Rebeca le prepara, y entonces ¿qué ocurre? Rebeca engaña a su esposo. ¿Por qué? Porque el mismo esposo le había enseñado a ella a engañar cuando mintió diciendo que era hermana y no esposa. Entonces Génesis 27:6-15, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme el guisado para que coma, y te bendigo en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y habré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Aquí nada más quiero denotar que él cosechó lo que él sembró en su esposa. Bien, entonces en las maldiciones generacionales por iniquidad heredada, una de las maneras como los hombres hemos heredado condiciones de maldición espiritual, lo acabamos de hablar ahorita que estábamos hablando sobre la iniquidad, pero vamos a ver un poquito más en detalle. Usted tiene ahí un cuadro que voy a tratar de explicarle, pero desde tiempos de Noé, los descendientes de Cam recibieron maldición. Estos eventualmente fueron dispersados por toda la tierra. Ahora, quiero que repase un poquito mentalmente lo que ocurrió en tiempos de Noé. Usted sabe que el pecado estaba tremendo sobre la tierra, y Dios dijo: me pesa haber creado al hombre, voy a destruir al hombre que está sobre la tierra. Pero dijo: yo tengo que reservarme una simiente, tengo que reservarme una generación que pueda subsistir para que no sea extinguida la humanidad. Y buscó al varón más justo, que era Noé, y le dio instrucciones para que construyera un arca. Ahora, imagínese usted Noé, en un tiempo, amados míos, cuando todavía no había llovido sobre la tierra, en un lugar donde no había mar cerca, y viene Dios y le da instrucciones que construya un barco grande. Es como que ahorita le pidan a usted que haga una nave espacial que jamás ha visto y que no tiene razón de ser. Pero Noé obedeció. Lo más tremendo, cuando Dios le dice: aquí voy a poner una pareja de animales de toda especie, y le dice: pero solo le vas a hacer una puerta y una ventana. Imagínese, si Noé tenía un poquito de concepto de construcción, lo primero que piensa es: ¿cómo? Y la ventilación, y allí todos estos animales defecándose adentro por todo este tiempo. Pensar, ¿qué olor va a ser tan terrible? ¿Sabe qué, mis amados? Esa arca de Noé es equivalente a la iglesia hoy día. Apesta, pero es mejor estar adentro que estar en el diluvio. Así es que espero que usted esté dentro de la iglesia. Allá adentro se pelean unos con otros, se defecan por todos lados, huele mal, pero vale más estar dentro del arca que estar allá afuera en el diluvio. Los de afuera son destruidos, los que están adentro vamos a ser salvados por agua en el nombre de Jesús, ¿verdad? Voy a ser en medio, pues estamos hablando de las maldiciones. Pero entonces, fíjese que Dios es tan tremendo que no solamente salva a Noé y su mujer, sino que por causa de que Noé era justo, también llama a los hijos de Noé. Pero no solo eso, Dios le salva a las nueras también. Imagínense, Dios bendiga a las nueras, ¿verdad? Y porque los hijos en las nueras no iban a poder procrear, tenía que salvar a la pareja. Entonces pone a Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas y las especies y animales, y usted ya sabe todo lo demás. Cuando al fin baja el agua, el arca llega a Monte Ararat, y pues ¿cómo saben que ya bajó el agua? Porque una palomita llegó con una rama de olivo verde. Eso quiere decir que ya el agua había bajado y ya había verdor en las plantas, y hasta entonces ellos pueden salir.
Cuando Noé sale, bueno, él hace un altar de adoración a Jehová, pero lo primero que hace como un buen israelita es plantar un viñedo, porque el agua tiene que haber quedado, la tierra muy fértil. Y él planta un viñedo, y en cuanto ya están listas las uvas, ¿verdad? Para hacer vino, pues él va y hace un vino y está celebrando, es parte de su cultura, como un buen israelita, celebra con vino, pero se le pasa la mano a Noé. Me imagino después de tanto tiempo de estar en el arca sin tomar vino, el hombre salió seco y quería probar vino. De hecho, en Europa es más barato el vino que el agua. Entonces, cuando él queda embriagado, borracho, allí en una cama, dice la escritura que vino Cam, su hijo, eran 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem desciende la línea de los israelitas, de Jafet los indoeuropeos, y de Cam descienden los beduinos que andan por el desierto, los africanos, etc. Y entonces Cam llega y dice la Biblia que vio la desnudez de su padre. Si nosotros vamos un poco más profundo, hay quienes dicen que realmente lo que ocurrió es que Cam violó sexualmente a Noé. Y entonces había una maldición tremenda para el que hiciera eso. Sin embargo, cuando llega Cam, cuando llega su otro hermano, Sem, él cubre la desnudez de su padre, pero Dios había bendecido a Sem, Cam y Jafet. Y aunque Noé quiso maldecir a Cam, no podía, porque ya Dios lo había bendecido. Yo quiero que sepa esto bien, lo que Dios bendijo, ningún líder lo puede maldecir. Y entonces Noé tuvo que maldecir a su nieto Canaán, porque no podía maldecir a su hijo. Y usted lee en la Biblia que maldijo a Canaán y dijo, sea Canaán su siervo. O sea, no podía maldecir a lo que Dios bendijo, pero tenía que maldecir sus generaciones. Entonces maldijo a Canaán y todos sus descendientes. Eso es un punto muy importante. Ningún líder, autoridad espiritual, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, etcétera, puede o debe maldecir lo que Dios bendijo. Nosotros no podemos ir en contra. De igual manera, aprovecho para decirle sobre todo a los pastores: ningún pastor, ningún profeta, apóstol debería bendecir lo que Dios no ha bendecido. Tengan cuidado, amados, esto se los digo por el Espíritu. Muchas veces nosotros le damos la bendición en matrimonio a gente que Dios no aprueba. Entonces no debemos bendecir lo que Dios no bendice. De igual manera, no debemos maldecir lo que Dios ya bendijo. Entonces, bueno, una vez que esto ocurre, ¿verdad? Y cuando viene la maldición, etcétera, hay un momento en que son dispersados por toda la tierra. Le pongo esta primera parte para que vea usted la descendencia de Adán, para que vea de dónde vino Noé. Adán tuvo a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, luego a Jared, luego a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec era el padre de Noé. O sea que Noé era descendiente de Adán. Ahora tenemos la descendencia de Noé, que usted la tiene allí en su librito. Entonces Noé tiene los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, como estamos hablando de maldiciones generacionales, nos interesa la descendencia de Cam. Aquí no estoy entrando en la descendencia de Sem ni la de Jafet. Estamos concentrados en Cam. Cam tiene 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Usted se acuerda cuando Dios le dice a Moisés que no puede tomar mujer cusita, pero él lo hizo. Sin embargo, cusita es descendiente de Cus, ¿verdad? Ok, entonces, de la línea de Cus, fíjese que la maldición fue para Canaán. Sin embargo, vemos la iniquidad. Fíjese bien, una cosa es la maldición que fue lanzada sobre Canaán, que dije que no podía ya maldecir a Cam, y otra cosa es la iniquidad heredada de Cam. Cam es el que vio la desnudez de su padre, y entonces vemos que en Cus vemos demostrada la iniquidad. Él tiene varios hijos: Seba, Havila, Nimrod, Sabteca y Raama. Me voy a concentrar en Nimrod. Estoy segura que si estudiamos cada uno de ellos es tremendo, pero me voy a concentrar en Nimrod. Y por el lado de Cam y descendiente de Misraim tenemos los filisteos. Sodoma y Gomorra viene de esa línea. Todo lo que desciende de Cam es puro pecado, pura iniquidad. Ahora vamos a ver Nimrod. Dice que el comienzo de su reino fue en Babel.
en verdad, donde estuvo la Torre de Babel, en tierra de Sinar. Ahora, Sinar era una tierra idolátrica. De allí vino Abraham, de tierra de Sinar. Y ellos fueron esparcidos por toda la tierra. Cuando están construyendo la Torre de Babel, realmente la Torre de Babel era un sigurat, o era un observatorio astronómico. Y ellos lo que querían era llegar a tocar a Dios, o ser iguales que Dios. Y fíjese que ellos, la verdad es que tenían un buen trabajo de equipo y lo estaban logrando, pero Dios entonces tuvo que confundir las lenguas para que ellos no siguieran en su proyecto de construir la Torre de Babel. De manera que fueron esparcidos por toda la tierra los descendientes de Cam, descendientes de Nimrod, que estaban construyendo la Torre de Babel. También descendientes de Nimrod son los asirios que edificaron Nínive. Nínive posteriormente, recuerda lo que pasó con Jonás, que si Nínive no se arrepentía sería destruido. O sea, todo lo que descendió de ahí de Cam traía iniquidad por todos lados. Ahora, fíjese lo que dice Génesis 10 del 6 al 14 en relación a Nimrod. Y aquí hay una mala traducción en la Biblia. Lo voy a leer como lo dice Reina Valera. Génesis 10 del 6 al 14 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftulín, a Patrusim, a Calshuhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahora, lo que aquí dice en el verso 9, que fue vigoroso cazador delante de Jehová, realmente el original dice: vigoroso cazador que levantó su puño delante de Jehová. Que es muy diferente a que diga que era vigoroso delante de Jehová, a que diga que levantó su mano delante de Jehová. O sea, Nimrod llegó a ser un dios pagano. Llegó a ser una figura idolátrica en esa cultura, que lo que hacía era que retaba a Dios, porque él era grande, era cazador, pero él era contrario al Espíritu de Dios. No era, porque cuando usted lo lee así como fue traducido, da la impresión que él tuviera el favor de Dios, pero no, él estaba opuesto totalmente a Dios. Entonces, y usted sabe la historia de Nimrod, Tamuz y todo eso, que lo puede encontrar en cualquier lado. Ahora, esto de la historia de América, esta porción, yo la saqué de una enciclopedia libre de internet. Dice: la historia de los pueblos de América comienza con la colonización del continente. Según la teoría más aceptada actualmente, los amerindios, esa es una combinación de americanos indios, descienden de grupos de cazadores recolectores nómadas de origen siberiano, que migraron a América por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Estas tribus rápidamente se extienden, alcanzando el Cabo de Hornos aproximadamente 10,000 años más tarde. No sé si tengo el mapa. Sí, aquí más o menos tengo el mapa. Si podemos ver el estrecho de Bering. Se supone que en determinado momento en la glaciación, o sea, cuando las aguas se congelan, estos podían caminar por encima del hielo, por encima de las aguas. Entonces los descendientes de Nimrod, que estaban construyendo Babel, cuando fueron dispersados por toda la tierra, algunos de ellos pasaron caminando por encima de esta agua congelada y vinieron al continente americano. Y entonces esa es la manera. Déjeme ver si tengo otra. Acá está mejor. Acá se puede ver. Aquí está el océano glacial ártico. Aquí está Estados Unidos. Entonces aquí está la Siberia, Rusia, etcétera. Se supone que de alguna manera caminaron
por encima del hielo hasta llegar al continente americano. Ahora, puede ser solo una teoría, pero la civilización maya, que fueron la que estuvo en asentamientos primeros en México, en Honduras, en Belice, todo lo que se llama Mesoamérica, se cree que proviene de Babel. ¿Por qué razón se cree que proviene de Babel? Se cree que son descendientes de Nimrod, ya le voy a decir por qué. Ellos, los de la civilización maya, se establecieron en el Petén 2000 años antes de Cristo, y después del Petén vinieron a Copán, Honduras. ¿Por qué creemos que provenían de Babel o que eran descendientes de Nimrod los mayas? Porque las pirámides eran observatorios similares a los zigurat de Ur, o sea, como a lo que estaban haciendo en Ur de los Caldeos o aún a la Torre de Babel. Las pirámides y las escalinatas que se encuentran en Copán y en todo lo que es la civilización maya están muy relacionados con los observatorios que había en Babel. Y la escritura cuneiforme o en forma de cuña que tenían los mayas es muy similar a la de los babilonios. Ninguna otra civilización tenía los rasgos en la escritura que tienen los mayas, sino los babilonios. La de los incas es diferente, la de los aztecas es diferente, todos eran diferentes, pero la de los mayas es muy similar a la de los babilonios. Y las personas de ambas civilizaciones se parecen en su estatura y en la forma de los ojos, que son un poco rasgados. Resulta que hay jeroglíficos que fueron encontrados en las ruinas de Copán que muestran el diluvio. ¿Cómo desde Copán podían saber o conocer acerca del diluvio que ocurrió en tiempos de Noé? Si no es porque la tradición verbal o bien pictórica se los hizo saber y conocer. Entonces, en algunos tallados en Copán aparece la estrella de 6 picos, que se llama estrella de David, que se originó en Oriente. Quiero hacer la aclaración que la estrella de David no tiene nada que ver con el rey, profeta y salmista David. Es previo a eso y tiene que ver más bien con el tiempo de Salomón y tiene más que ver con ocultismo que con David. Estoy hablando de la estrella que aparece en la bandera de Israel. Ahora, ¿qué venía a hacer esa estrella aquí hasta Copán, que aparece en algunos de los tallados? Pues obviamente tiene que haber venido a través de la cultura que estuvo en tiempos de Nimrod en los babilonios. Esta civilización maya termina con la conquista española en el siglo XVI. Bueno, yo tengo todo un estudio de esto. Si a usted le interesa, adquiera el libro de la cultura maya y su influencia espiritual. Ahorita solo estamos hablando de las maldiciones generacionales. La cosmovisión maya era una cultura de muerte. Las pirámides pues eran observatorios astrológicos y tenían un chamán o sacerdote que era un medium espiritista. Los sacrificios y el derramamiento de sangre era muy similar a lo que hubo en aquel tiempo, y además ellos tenían la adoración a la serpiente y a las aves, la adoración a Quetzalcóatl, que le llaman también Kukulcán o serpiente emplumada. Y la adoración en lugares altos en la civilización maya es muy similar al principio que se manejó en Babel. Los mayas creían en el inframundo y ellos entraban como en un trance, un tipo de trance, y supuestamente recibían dirección de los dioses en lo que llamaban el inframundo. Cuando la civilización maya termina su apogeo, porque vinieron los españoles, se entabla lo que se llama un sincretismo religioso. Un sincretismo es que se agarran características de esta civilización y se conjugan con las del catolicismo romano y comienzan a tener prácticas que se parecían a las de los católicos romanos para quedar bien con ellos, pero realmente tenían su fundamento en la cosmovisión maya. De hecho, lo que hoy se llama esquipulas, eso fue un centro de adoración que se construyó o se levantó para que la gente que iba antes a las pirámides o a los mayas de Copán, ya ahora vinieran a otro lugar. Y esquipulas viene del maya Icampulá, que quiere decir el que empuja las nubes. Y por eso es que pusieron un Cristo negro, para que se pareciera
a las características de los mayas. O sea, lo hicieron originalmente con el color de piel y todo que tenían los mayas, de manera que pudieran cambiar el centro de adoración de Copán, pasarlo a lo que hoy es Esquipulas, y que la gente lo sintiera bien, que no sintieran que les estaban cambiando algo, pero realmente en esencia era la misma adoración pagana. ¿Cuántos han ido a Esquipulas para que hoy nos arrepintamos? Bien, excelente. Vamos a pedir perdón. Tenían el llamado panteón de los dioses, que también lo tenían los babilonios. Ok, Romanos 1:23. Romanos 1:23 nos da la clave de muchas cosas. Dice, está hablando, ¿verdad?, de los idólatras. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es el Dios al cual nosotros adoramos, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si nosotros vemos en qué consiste Kukulcán o Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, si usted estudia un poquito sobre esto, se da cuenta que este hombre, Kukulcán o Quetzalcóatl, dicen que era un hombre como español, rubio, alto, etcétera. Entonces ellos dejaron de adorar al Dios que era espíritu para empezar a adorar a un hombre rubio, alto, que decían que era el hijo de los dioses y que lo llamaron Quetzalcóatl. Pero después ellos dicen que es un animal, es un quetzal. Y luego dice que se convierte en jaguar. No sé si he estudiado la historia, pero hay una metamorfosis, sí, que de jaguar pasa a serpiente. Por eso le llaman la serpiente emplumada. Y aquí tenemos tan claro lo que dice la Biblia, que cambiaron la adoración del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, y luego aves, que es el quetzal, de cuadrúpedos, que es el jaguar, y de reptiles, que es la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es la consecuencia de esto? Dice Romanos 1:24 al 32, que Dios los entregó a una mente reprobada, o los entregó a la inmundicia. ¿Qué me quiere decir esto, hermanos? Que la consecuencia de la adoración a la serpiente emplumada viene siendo la aberración sexual o la inmundicia sexual. Y si es cierto que Cam lo que hizo fue violar sexualmente a su padre, o que vio la desnudez de su padre, podemos ver la cosecha o la transmisión a través de diferentes edades y generaciones de una iniquidad en el área sexual. Ahora, esto es por causa de la idolatría. Entonces Dios los entrega a inmundicia, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada, y quedaron atestados, dice, de toda injusticia. Ahora, esto es lo que tenemos para hablar de maldiciones generacionales. No vamos a cortar para preguntas porque no nos vamos de aquí el día de hoy. Yo sé que tiene un montón de preguntas e inquietudes, pero en una cosa le voy a responder todo. Si usted tiene en su casa decoraciones mayas, si usted acaso es de los que colecciona vasijas mayas, tiene puertas talladas con símbolos mayas, ha sido aficionado a esta cultura, renuncie, pida que el Espíritu Santo le dirija, renuncie, corte, deshágase de eso. Tengo un testimonio de alguien muy querido, un matrimonio, gente de Dios, gente que sirve al Señor allá en San Pedro Sula. Resulta que el Espíritu Santo me dirige a mí a decirle al varón de la casa, le digo: hermano, el Señor me dice que usted tiene en su casa una colección de artículos mayas que están afectando su matrimonio. Y él, no digo que no me creyó, sino que él apreciaba mucho esos artículos porque su padre había sido un historiador y él mismo los había ido a buscar y a excavar y había hecho estudios al respecto, y pues no los botó, ahí los dejó. Llegó un momento en que ellos, como matrimonio, él y su esposa, estaban a punto de divorciarse, no se entendían, y estando en el Señor se llevaban tan mal y estaban muy desesperados. Y el Señor envió a alguien, a una sierva del Señor de otro país, y llegó a visitarlos y le dice: tengo una palabra para ti, le dice. Así te dice Dios: te he mandado a decir por boca de mi sierva que te deshagas de
Esta mujer no sabía nada. Que te deshagas de artículos mayas que tienes aquí en tu casa porque está afectando tu matrimonio. Y si tú no te decides hoy por el Señor, vas a destruir tu hogar. Y aquel hombre pues no le quedó más que pedirle perdón al Señor, cayó postrado, ¿verdad? Votó y deshizo todo, y hoy día ellos están muy bien en su matrimonio, ambos sirven al Señor, gracias a Dios. Entonces esto no solo son fábulas, sino que estas figuras, estos diseños, estas cosas son asideros de tinieblas, atraen presencia de espíritus inmundos que son contrarios al Señor o al Espíritu de Dios. Entonces vamos a hablar ahora de espíritus territoriales. Estamos hablando de maldiciones generacionales, vamos a hablar un poquito de espíritus territoriales. Son aquellos que gobiernan sobre cierta región geográfica. Los espíritus territoriales son emisarios usados por Satanás para pervertir el propósito de las ciudades o de las regiones o de los territorios. Cuando Dios creó las naciones, Él puso ángeles suyos en la tierra para establecer sus propósitos como gobernador del universo. Dice que cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Y ahí tiene la cita en Deuteronomio. O sea que Dios mismo hizo heredar a las naciones, hizo divisiones, estableció límites. Dice que hizo conforme al número de los ángeles de Dios. Esto nos da a entender que cada territorio, cada nación que Dios formó y que Dios creó, Él le asignó ángeles o un ángel para que guardara o fuera un vigilante de parte de Dios sobre esta nación. Pero los emisarios de Satanás le lavan el cerebro a los ciudadanos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Recuerda, hemos hablado que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandeciera la luz de Cristo. Y entonces evitan que la gente tenga la mente de Cristo y tratan de neutralizar el poder del reino de Dios. Segunda de Corintios 4:4 lo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, estos emisarios usan varias maneras para ejercer dominio sobre la población. Entonces, ¿cuáles son las formas que se usan? Corrupción moral, falta de integridad, adicciones, mentiras, prostitución, alcoholismo, etcétera, etcétera. Todas estas son vías a través de las cuales la gente entra en actividades contrarias a la bendición de Dios o a la naturaleza de Dios, y a través de esto el enemigo tiene controladas sus vidas. Ahora, ¿cuál es nuestra función como hijos de Dios, como siervos de Dios, como líderes de nuestras ciudades? Contrarrestar esto, pero contrarrestarlo con el Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente es el hecho de que, bueno, vamos a pasar una ley seca y ya nadie va a vender alcohol. No es solo eso, porque realmente el mal está en el corazón de las personas. Necesitamos ir a un nivel más profundo. No solamente es de decir, bueno, pues vamos a pasar una ley que a las 8 de la noche se cierren todos los bares o todo. Hay que ir más allá. Es un cambio que tiene que venir desde el corazón de las personas, y la única manera es a través del conocimiento del Señor Jesucristo, porque Él es el que trae luz para que resplandezca. Hay una cosa muy importante, amados, no es lo mismo dejar de beber, dejar de fumar, dejar de fornicar que ser cristiano. No es lo mismo. ¿Me está captando? Hay gente que dice, no, es que yo voy a Alcohólicos Anónimos y entonces ahora yo ya no bebo. Pero eso no lo hace cristiano. ¿Sí me capta? Una persona que tenía una costumbre, una adicción, vamos a decir que su costumbre era la droga, o el cigarrillo, vamos a decir, que el cigarrillo en sí no es pecado. El problema es el uso que se hace de él. Casi todo lo que hoy día se usa como droga, un día fue descubierto con propósitos medicinales. ¿Sabe usted que la cocaína fue descubierta para dolores muy fuertes y también para problemas de glaucoma del ojo? O sea, la codeína, que es un derivado también del opio, es para tos y para el árbol bronquial, que otras cosas no lo puede evitar. O sea, casi todo tuvo una indicación
en medicina, pero que el abuso que el hombre hizo de todas esas cosas fue lo que convirtió en un problema. Es decir, las cosas no son malas en sí mismas, sino el uso que hacemos de las cosas, porque aún el agua, si usted la bebe en exceso, puede morirse de tanta hidratación. Me explico, el mal no está en el agua, el mal no está en el tabaco, el mal no está en el alcohol, de hecho viene de la caña de azúcar, viene de la uva. El mal está en el uso que las personas le dan a cada cosa, ¿sí? La aspirina puede usarla alguien para matarse, para suicidarse, pero no porque haya problema en la aspirina, sino el uso que se hace, ¿verdad? Bien, entonces ese es un principio muy importante. Entonces, alguien puede decir, yo dejé de beber por mi propia voluntad. Eso no lo hace cristiano. Pero hay gente, ¿verdad?, que ha dicho, y mi suegro un día dijo, no voy a fumar más, y nunca volvió a fumar. Un día dijo, yo no vuelvo a beber más, y aunque era un alcohólico no volvió a beber, pero él no es cristiano. Me explico, humanamente uno puede tomar decisiones de no hacer algo. Qué bueno, porque ya no está afectando su vida, no está afectando con el humo a mi suegra, ¿verdad? Eso es bueno, pero eso no lo hace cristiano. Hay una diferencia cuando usted le entrega el corazón al Señor y usted comienza a vivir para el Señor, aunque tenga luchas en dejar todavía algunas cosas que lo atan. La persona que se acostumbró al cigarrillo y depende del cigarrillo, si no es liberado o si no entrega esta situación al Señor, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el cigarrillo por un chicle. Y yo veo en la iglesia un montón de hermanos que parecen rumiantes, pero lo que hicieron fue que cambiaron el cigarrillo por el chicle. Entonces el problema sigue estando allí. Me explico. Era una ansiedad que la calman con algo en la boca. O sea que lo que tiene que ser tratada es la ansiedad. El problema en sí no es el tabaco, sino que es algo más profundo. Entonces hay muchas cosas que nosotros solo las sustituimos, ¿verdad? Yo les decía a unos hermanos hace un tiempo, hay hombres, varones, que se acostumbraron a llegar tarde todas las noches a la casa y lo que menos querían era estar con la familia. Y entonces cuando surgieron reuniones, ¿verdad?, una noche van a un capítulo, el otro a otro, el otro a otro, y están siempre fuera de la casa toda la semana. Solo sustituyeron, y en vez de estar en el bar, están en la reunión cristiana, pero es lo mismo. Sí me puede captar. Entonces, pero cuando Dios nos convierte, Dios trabaja en nuestras vidas, empezamos a establecer prioridades. Y primero es Dios, primero es el Señor, después uno mismo, después la esposa o el esposo, porque usted no puede amar al esposo y a la esposa si no se ama a usted mismo. ¿Cómo amar al prójimo si no se ama a usted mismo? Y después vienen los hijos. Ojo y atención, los hijos no son antes que la esposa ni que el esposo. La esposa o el esposo es antes que los hijos. Hay quienes se escudan en los hijos, y aunque este no es el tema, siento que alguien necesita esto aquí. Algunos se escudan en los hijos y dan la vida por los hijos y viven para los hijos y abnegados con los hijos, y ya cuando tienen hijos abandonan al marido porque solo están atendiendo a los hijos y no atienden al esposo. Y un día los hijos crecen, un día los hijos se casan, y cuando se quedó sola con el esposo no tienen de qué hablar porque son perfectos extraños, porque la mujer solo se la pasó atendiendo a los hijos o el marido, como quien sea, ¿no? Entonces hay que establecer un orden de prioridades, y eso es lo que Dios trae. Cuando trae luz a nuestra vida, comenzamos a ver aquellas áreas en donde estamos desubicados, ¿verdad? Y Dios viene para ubicarnos. Entonces hay varias maneras como el enemigo ejerce dominio sobre la población. Claro, hay cosas que se hacen más fuertes y que se convierten en una cultura o una idiosincrasia de un pueblo. Hay pueblos que son totalmente idólatras, que tienen costumbres como pueblo, ¿verdad?, que hay que romperlo. Por ejemplo, el 3 de mayo que van a bañar la cruz, por decir algo. Hay pueblos que todo el mundo va a bañar la cruz, no saben qué ni por qué, pero es una costumbre, y es una costumbre idolátrica pagana que ata a veces al pueblo completo, pero a través de las acciones de las personas que viven en ese pueblo. Y muchas veces hay que pagar un precio para romper todo eso, ¿verdad? El ser pioneros no es fácil, pero es necesario. Dios está buscando pioneros en todas partes. Entonces los espíritus territoriales extraen sus fuerzas de los festivales, de las fiestas patronales, de los carnavales, de las procesiones.
Carnaval quiere decir carnaval, festival, fiesta, val, o a los vales. Ahora, todas las, que yo sepa, todas las ferias, fiestas, carnavales de las ciudades no son algo cultural, es algo pagano religioso porque lo hacen para un patrón. Y el único patrón y Señor tiene que ser el Señor Jesucristo. No hay otro nombre en el cual haya salvación sino en el nombre del Señor. Y entonces hay cosas como costumbres, por ejemplo, las muchachas que ya se están quedando, dicen: tengo a San Antonio puesto de cabeza, lo tengo boca abajo para que me dé novio. Y hasta se canta, ¿verdad? Tengo a San Antonio puesto de cabeza y si no me da novio a nadie le interesa. Y hay costumbres, ¿verdad?, que llegan a ser la cultura de un pueblo. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos levantarnos en la autoridad del Todopoderoso para quebrantar, hermanos, esos carnavales, festivales que cada día están destruyendo más las vidas y las personas. Pero claro, dentro de todo eso hay dinero de por medio, sobre todo en las ciudades más importantes. En San Pedro Sula, la feria juneana es una cosa terrible. En La Ceiba, el carnaval, la fiesta isidrica es algo terrible. Y cada vez más ciudades están entrando en este paganismo. Necesitamos hacer algo. Para empezar, quienes lo propician son los alcaldes de los pueblos, de los municipios, porque eso le representa un ingreso de impuestos a la municipalidad sin que les importe a ellos realmente la moral del pueblo o la salud del pueblo. Entonces, algo tiene que hacer el pueblo de Dios. Algo necesitamos hacer nosotros, porque de nada sirve todo lo que estamos avanzando en cada uno de esos festivales, carnavales. Se está atando la gente otra vez y la consecuencia, por supuesto, es alcoholismo, y hay violencia y hay todo lo que usted sabe, pero también se le está dando adoración a un patrono o a una virgen o a un santo, y ese es alrededor de eso es toda la fiesta. En el caso de La Ceiba, que la feria Isidra es San Isidro Labrador, pone el agua y quita el sol. Ahora, ¿quién cree usted que es San Isidro? El mismo dios Chac de los mayas, al que le hacían tambores y le danzaban para que lloviera. Y si el dios estaba enojado y no llovía, le sacrificaban doncellas y le ofrecían la sangre de las vírgenes para que el dios Chac se alegrara y comenzara a llover. Ahora, el dios Chac fue suplantado en el sincretismo religioso por San Isidro, y cada uno de los dioses mayas tuvo una representación o alguien que lo suplantó dentro de los santos del catolicismo, para que la gente que estaba acostumbrada a esta cultura pagana lo siguieran haciendo, solo que ahora con otros nombres o con otra ropa, pero simplemente prolongaron la idolatría. Ahora, toda nación que viene de una civilización como esta, lo mismo México, tiene un problema de sincretismo religioso terrible. Y Dios ha llamado a algunas personas a combatir esto. Con el favor de Dios, nosotros estamos saliendo el 6 de junio ya ahora para Chichén Itzá, para levantar un altar de adoración en un lugar que fue de adoración idolátrica. Y necesitamos de sus oraciones también, ¿verdad? Porque Dios me ha llamado de manera particular a combatir estas cosas. Todas las procesiones, festivales, fiestas patronales son asideros del enemigo que enraizan más a los espíritus territoriales o a lo que hay en las regiones, en los territorios. Espíritus territoriales tiene que ver con espíritus que están familiarizados con un determinado pecado o lugar. Y estos demonios operan porque las personas los alimentan a través de su alma, sus sentimientos, sus pensamientos, sus tendencias y prácticas, y toda la iniquidad del hombre que nos separa de Dios. Ahora, a mí me sorprende mucho cuando a veces vienen misioneros cristianos de otros países, y cuando llegan lo primero que me piden: ¿nos pueden llevar a las ruinas de Copán que queremos conocer? Le digo: no, yo allí no voy, solo que Dios me mande a hacer guerra espiritual. Pero ellos como lo ven como un tesoro cultural, lo ven como algo inofensivo, mas no miden las consecuencias de eso. Entonces, todo esto está directamente relacionado con idolatría y paganismo. Y ya hemos llegado al repaso. Esto, amados, esta enseñanza fue abuelo de pájaro, ¿verdad? Para profundizar en esto es un largo seminario, pero
Este curso es básico como para que usted despierte, que algunos sean despertados por el Espíritu Santo y venga a su corazón la inquietud por limpiar primeramente su casa. Con que usted limpie su casa va a empezar a ocurrir algo. Usted va a empezar a tener autoridad para limpiar otras cosas a su alrededor y para quebrantar algún tipo de costumbres que usted va a empezar a ver y a entender que están atando a la gente o a la población, los están ligando, los tienen en oscurantismo y no les permite ver la luz del Señor. ¿Qué es herencia espiritual maligna? En la primera pregunta, a ver, le permito leer. ¿Qué es? Ajá, ¿sí? La iniquidad transmitida de una generación a la otra. ¿Cuáles son los vehículos de transmisión de esta herencia? Los vehículos, a ver. Maldiciones generacionales, espíritus territoriales, iniquidad. Excelente. De un ejemplo bíblico de maldición generacional. Exacto. Abraham, a Isaac. ¿Puede explicar la combinación de maldición generacional y espíritus territoriales en el caso de los mayas en Honduras? Alguien, un voluntario. Porque aquí hay una combinación, aquí hay una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien pudiera ver o detectar o explicar la combinación? ¿En qué sentido hay maldición generacional? Por lo que hablamos de Babel, lo que hablamos de Nimrod. Ok, hay una maldición generacional. Y espíritus territoriales es aquellos que están arraigados por causa de la adoración que la gente les da, o toda la gente que va a visitar, también las pirámides, también los lugares de los mayas. Entonces, esquipulas o algo similar. Entonces esto le da más fuerza a los mismos espíritus, porque los mismos espíritus que se esconden detrás de las ruinas mayas son los espíritus que se esconden detrás de estos supuestos santos, ¿verdad? En Choluteca, un sacerdote dijo: no, para que las divisas no se vayan a Guatemala, nosotros vamos a hacer aquí un santuario de esquipulas en Choluteca para que la gente deje el dinero aquí. Y entonces les pusieron ahí un santuario con un Cristo negro, bien tremendo. No sé si es ignorancia, no sé qué será, pero el Señor quiere liberarnos de todo eso. Y sabe, yo creo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios y como gente del Espíritu, seamos muy cuidadosos, aún con los dibujos, aún con lo que es imagen, o aún con las cosas físicas que nosotros tenemos o que nosotros utilizamos en decoración, en nuestra casa, en los diferentes lugares. Por ejemplo, cuando usted va a España, ve que casi todos los edificios y aún los templos en la parte de afuera tienen gárgolas, o sea que son como demonios, ¿verdad? Unas cosas arquitectónicas horrorosas. Todos esos atraen espíritus inmundos, son asideros del enemigo y lo hacen como una decoración, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con cosas que pudieran estar ligadas o pactadas y que son asideros del enemigo. Por ejemplo, no sé si está familiarizado con lo que es Art Deco o el movimiento que hubo en México, lo que es la decoración típica mexicana, sol, luna y estrellas. Sí lo ha visto, que es muy típico, sobre todo en los restaurantes mexicanos. Usted ve el sol, la luna y las estrellas. Esto tiene que ver con paganismo, tiene que ver con la llanura del Sinar, tiene que ver con los dioses, las diosas que en ese tiempo se adoraban, la diosa luna. Y no sé si ustedes vieron, pero hace 2 años Diunsa lanzó una nueva muñeca. Yo creo que tengo el recorte por ahí, una nueva Barbie. Y la Barbie era la diosa luna. Y tenía toda la luna en su frente, tenía las estrellas abajo, le hicieron un altar, realmente era un altar en la tienda, y todo el mundo iba y le tomaba fotos. Y si usted lo ve, la vestimenta era exactamente a la Virgen de la Caridad del Cobre, o algunas de las vírgenes que aparecen con luna y con estrellas, que ese ya sería otro estudio, hablar de todo eso. Pero es el mismo espíritu que habitaba en la llanura del Sinar.
Es lo mismo que habitó en Turquía, es el mismo espíritu y el mismo demonio de Diana de los Efesios, que hizo que el paganismo entrara en lo que era Asia Menor y todo Éfeso, que llegó a ser totalmente cristiano, pero que por esas actividades idolátricas paganas, hoy día no tiene ni el 1% de cristianos, lo que es Turquía, Estambul, todo eso. Entonces, es bien tremendo, hermanos. Si usted mira el Islam, ¿cuál es el símbolo del Islam? La luna en cuarto menguante. Lo tienen en su bandera, lo tienen en sus mezquitas, lo tienen en todos lados. Y es el mismo símbolo que tienen estas vírgenes. Yo tengo un estudio entre las vírgenes, el Islam y la masonería, que es impresionante. Pero tenemos que orar que el Espíritu de Dios nos revele y que podamos ser sabios y entendidos. ¿De dónde cree que vienen las cúpulas de las iglesias católicas? De las mezquitas islámicas. Tienen la misma raíz.